Amigos, bienvenidos a su programa del día de hoy. Tenemos como invitado a un especialista en urología, además es oncólogo. Se trata del doctor Nelson Díaz Lairé, conocido en los Altos Mirandinos por su gran trayectoria, pues ayudando a pacientes masculinos en lo que tiene que ver con todo su aparato. Hoy queremos celebrar con él pues el Día del Urólogo. Recientemente, hace ya una semana, pues se celebró el Día del Urólogo y queremos hablar de una especialidad que puede ser incómoda para algunos caballeros, pero definitivamente necesaria, sobre todo cuando se trata el tema de pareja. Hoy nos ocupa justamente un tema de pareja, cuando decimos la disfunción sexual masculina. ¿Qué pasa con el caballero? ¿Cómo se da? ¿Por qué se da? Y sobre todo, ¿qué se puede hacer? Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y este es un tema que quizás no se habla mucho en público, pero en pareja siempre está presente. Bueno, Yasmín, en primera instancia, agradecerte la oportunidad de estar nuevamente con ustedes, de poder aportar algún tipo de conocimiento, algún tipo de información a la población en general. Y un tema que, como tú bien lo mencionaste, es bastante, no digamos álgido, pero es muy importante. Yo me acuerdo que el año pasado hicimos una conferencia que me invitaron y el tema que le puse en aquella oportunidad en forma jocosa era difusión eréctil, problema de millones y millones, porque es un problema que afecta no solamente al hombre, sino eventualmente a la mujer y a la pareja. Y si es algo que es fundamental en la vida del ser humano, en la salud del ser humano, es la parte sexual. La salud sexual es como la salud cardiovascular, metabólica, endocrina, respiratoria, forma parte integral, parte de lo que es el equilibrio normal del psiqui del hombre, al igual que la mujer. Cuando digo el hombre me refiero al género, no a una persona, no al sexo como tal, es la parte sexual, porque en esencia el ser humano es sexual y todo lo que te afecte, por ende, el buen desempeño de la función sexual, en este caso, hablar del hombre, pero obviamente en un futuro pudiésemos hablar perfectamente de la disfunción sexual femenina, es un ítem bastante importante a considerar. Ahora, ¿por qué llega la decisión de un paciente de acudir por su situación de disfunción sexual? ¿Es frecuente ese tipo de consulta? ¿Realmente el hombre se preocupa al momento de evidenciar que algo no está funcionando como antes? Bueno, fíjate lo siguiente, es una pregunta bastante interesante. La urología, al igual que otras subespecialidades, ha avanzado mucho a lo largo del tiempo y ha cambiado mucho la forma de cómo hacer la consulta y la relación médico-paciente. Por ejemplo, ante el año 2000 se hablaba muy poco de la disfunción sexual masculina, básicamente porque no teníamos cifras estadísticas. A partir de la década de 2000 y quizás antes, empezaron a salir grandes estudios en el mundo, de uno de los más representativos es el MMA, que es el Massachusetts Male Aging Study, en el cual demostró, básicamente, pues ese estudio fue hecho en Massachusetts y atendiendo a la población masculina en los Estados Unidos, que el 52% de los hombres por encima de 40 años ya tenían algún tipo de infusión instalada. Mira que la cifra estadística es bien significativa. Alta, te estoy hablando de un alta. 52% de los hombres por encima de 40 años ya tiene algún tipo de infusión. Anteriormente, antes de salir estos grandes estudios, el MMA es uno de los grandes estudios y que fue quizás el que hizo la campanada a nivel mundial, pero como ese, en muchos países, ya sea en forma individual o en forma multidisciplinaria o multiinstitución, han hecho estudios similares al MMA. Por cierto, en Latinoamérica se hizo un gran estudio que es el más representativo que se ha hecho, o uno de los más representativos, que participaron los países de la región andina. Dentro de ellos está Venezuela, Ecuador y Perú. Pero todas las cifras que nosotros que manejábamos eran las cifras anglosajonas, porque son los que manejan las estadísticas más depuradas. Y nosotros decíamos que en Latinoamérica, obviamente los americanos, más o menos 10 o 20 millones de norteamericanos en aquel entonces sufrían de disfunción eréctil, que representaban el 52%, como bien te lo mencioné anteriormente, por encima de 40 años,
Pero nosotros con la mentalidad del latinoamericano, que somos superpoderosos, que estamos mejor y que somos más tú sabes, Que no le pasa nada. Latin lover, no teníamos esa cifra. Pues la sorpresa fue que cuando se hizo el estudio DENSA, donde, vuelvo y te repito, participó Venezuela en ese estudio, el 53% de los hombres tenían algún tipo de disfunción eréctil. Es decir, uno de cada dos hombres por encima de 40 años sufre de disfunción eréctil. Y a partir de ahí se hizo un vuelco realmente en lo que es la consulta urológica. Entonces la consulta urológica ya no se trata básicamente, en el caso del hombre, como la patología prostática, que sigue siendo todavía una piedra angular, y muchas otras patologías, renal, vejiga, genital, etcétera. Pero la función eréctil empezó a tener un sitial importante dentro de la consulta del paciente, y ya el paciente, en forma espontánea, cuando te va por un motivo de consulta, inclusive distinto al tener disfunción eréctil, como ha existido tanta masificación de la información, ya ellos te lo manifiestan. Y te lo manifiestan por un motivo que les preocupa. El problema de la disfunción eréctil aún sigue siendo para el hombre un tema fundamental en calidad de vida. Y un hombre con disfunción eréctil no es un hombre que esté feliz o que no se siente íntegro. Entonces, ya ha existido realmente una concientización, una información médica continua, una preocupación que la parte sexual forma parte integral de nuestra salud, porque es un ítem bastante importante a considerar. Doctor, en este caso, ¿va la pareja o suele ir el caballero solo a la consulta? Es igual, es igual. Hemos visto una proporción muy similar. Muchas veces los hombres van solos, inicialmente iban solos. Yo creo que ahorita gran parte de la pareja, de los pacientes van con pareja. Y algo muy curioso, muchos de los pacientes que, por ejemplo, los hombres por encima de 50 años, que ya van en forma regular para urólogo, para hacer el despistaje de cáncer de próstata, porque como bien sabemos, la segunda causa de muerte por cáncer del hombre es próstata, y la primera causa de cáncer del hombre es próstata después del cáncer epitelial, cáncer de piel. Es decir, que el hombre tradicionalmente se ha muerto de esto, pero claro, con el advenimiento de las nuevas técnicas diagnósticas, los métodos de pesquisa o de despistaje, ya conocemos mejor las estadísticas. Pero cuando el hombre va como motivo primario a hacerse su control urológico anual, así como la mujer va todos los años al ginecólogo a hacerse su despistaje de cáncer cuello uterino o cáncer de mama, cuando va el paciente a hacerse su control urológico, es la pareja que le dice al urólogo o que le dice al esposo, mira, pero acuérdate que tú tienes, menciónale también aquel problema. Y si el hombre todavía se siente cohibido de no decir qué es lo que tiene, la mujer es la que participa y le dice, pero acuérdate que tuvo un problema de erección y todo eso. Sobre todo el problema de la erección está fundamental, Yasmín, que la patología de disfunción eréctil puede ser un síntoma cardinal o es el primer síntoma que pueda estar relacionada a una enfermedad vascular central o periférica. Es lo que llamamos nosotros un síntoma centinela. Los pacientes que tienen algún tipo de disfunción eréctil, entendiéndose como disfunción eréctil la incapacidad de mantener una erección lo suficientemente rígida para tener una relación sexual satisfactoria, ¿verdad? Cuando el hombre comienza a tener una disminución en cuanto a la rigidez de la erección que le sea relativamente suficiente o satisfactoria, eso puede ser un problema ya vascular central previo. El 20% de los pacientes con disfunción eréctil pueden tener un evento coronario en los próximos 2 años, para que sepan. Importante, entonces la primera signo de alarma, ¿no? Claro, pues la primera manifestación clínica o de alarma que nos puede indicar a nosotros que el paciente pueda tener un evento cardíaco a futuro, llámese en este caso el infarto, es cuando ellos comienzan a tener una disfunción eréctil. Porque la disfunción eréctil es una entidad clínica que abarca patologías vasculares, metabólicas y endocrina. Entonces, para que una disfunción eréctil se instale, generalmente esa triada está comprometida: la metabólica, la endocrina y la vascular.
Ahora, ¿hay algunas otras razones por las cuales se da la disfunción eréctil? ¿Hay factores externos? Sí, sí, evidentemente. La disfunción eréctil se clasifica en dos grandes grupos. La disfunción orgánica, que la empezamos a ver a partir de los pacientes de 40 años, y dentro de la disfunción orgánica se subclasifica en las patologías vasculares, bien sea centrales o periféricas, incluyendo las patologías arteriales, venosas, inclusive la estructura de los cuerpos cavernosos. Las metabólicas, que la causa más importante o la mayor conocida es la diabetes no diagnosticada o mal controlada. Las endocrinas, como el caso de la hiperprolactinemia, los pacientes con hiperparotiroidismo, y las causas neurológicas, tanto centrales como periféricas, pacientes con Parkinson, pacientes con mielitis múltiple, mieloma múltiple, perdón, pacientes con mielitis transversa, pacientes con Guillain-Barré, etcétera. Y la otra clasificación de la disfunción eréctil es la causa psicógena, que puede ser situacional o general. Entonces, la disfunción eréctil se clasifica en todos dos grandes grupos, las orgánicas, y tienen que identificar cuál es el componente orgánico que le está condicionando la disfunción, pero también está el componente psicógeno, que es el que vemos mayormente en los pacientes menores de 40 años, porque todo hombre como axioma a lo largo de su vida va a tener una disfunción de tipo psicógeno, aún con su pareja normal y su pareja estable. Y eso no implica que vaya a sufrir de esto o que no esté enamorado de su pareja, sino que en forma situacional todos los hombres, cualquier hombre, a lo largo de su vida va a tener algún tipo de difusión de tipo psicógeno, que es lo que llaman bloqueos centrales. Ok, pero entendemos que no debería ser continuo. Habrá momentos de momentos. Ahora, doctor. Sí, sí, eso es. ¿Qué se puede hacer ante esto? Sabemos que muchos acuden a las pastillitas para como el apoyo inmediato, pero realmente esta automedicación, si lo pudiésemos denominar así, ¿es correcto? ¿Es lo viable? Bueno, el tratamiento médico forma una de las aristas, forma uno de los protocolos de tratamiento de la disfunción eréctil. Pero antes de indicar cuál es el tratamiento correcto, tienen que identificar la causa, hacer el diagnóstico correcto, porque la disfunción eréctil no está causada por un solo problema. Entonces, lo primero, cuando nosotros hacemos valoramos, hacemos el interrogatorio de los pacientes con disfunción eréctil, es ver cómo es su hábito de vida. Porque, por ejemplo, el 60% de los pacientes obesos sufren disfunción eréctil. El paciente, vuelvo y repito, el 60% de los obesos van a sufrir de disfunción eréctil. Entonces, si tú corriges solamente esa causa, corrige la disfunción eréctil y no hace falta la pastillita. Entonces, lo primero es identificar el estilo y hábito de vida del paciente. El tabaquismo, en los pacientes que tienen hábitos tabáquicos acentuados, tienen un riesgo relativo de sufrir disfunción eréctil 2 veces mayor que el resto de la población. El 15% de los hipertensos tienen algún tipo de disfunción eréctil instalada. El 1.3 de los pacientes con hipertensión arterial, perdón, el riesgo relativo de tener hipertensión arterial te da 1.3 por encima de la población de sufrir de disfunción eréctil. Los pacientes que tienen colesterol alto, solamente el colesterol alto, por encima de 240, ellos pueden tener hasta un 35% de probabilidad. Y si tú tratas solamente el colesterol sin agregarle más droga, por ejemplo, la atorvastatina, una estatina, tiene un 20.7% de probabilidades de mejorar. Los pacientes con síndromes metabólicos, es decir, pacientes que están hipertensos, con cifras de glicemias elevadas, pacientes con aumento de la grasa de la cintura escapular, esos pacientes pueden tener hasta un 40% también de difusión. Entonces, lo primero es identificar las causas y el estilo de vida, porque modificando las causas y el estilo de vida, como el simple hecho de caminar, disminuir el consumo de alcohol. Hay ciertas drogas como los betabloqueantes, los antiarrítmicos, los antihistamínicos, que condicionan de forma temporal la hipertensión arterial.
los pacientes que tienen alteración de las pruebas tiroideas, bien sea hacia arriba o hacia abajo, sufren disfunción eréctil. Entonces la cosa no es solamente la pastillita, porque a veces identificando la causa corrige el problema y ahí se acaba el cuento. Entonces a veces solamente mejorando la calidad de vida mejora. Sin embargo, si ya tú mejoras toda la calidad de vida y todo lo demás y ya existe un daño estructural, las drogas vasoactivas, como los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, como el que tú acabas de mencionar, como el sildenafil, que en su tiempo fue el Viagra, que era la molécula madre, como tal tadalafil o vardenafil, sí, son drogas muy útiles y hay protocolos muy interesantes ahorita con el uso de esas drogas vasoactivas para tratar la disfunción eréctil, porque así como envejecemos por fuera, envejecemos por dentro. Y lo que estamos tratando ahorita, y varios estudios están tratando de estudiar ahorita, si el uso de drogas vasoactivas a muy bajas dosis, dala en forma crónica a los pacientes ya con factores de riesgo o inclusive por edad, porque ya la edad per se es un factor de riesgo, es decir, pacientes ya por encima de 50 años. Si empezamos a tratarlo con estas bajas dosis, podemos tenerlo con una función eréctil satisfactoria hasta el último día de sus días. Hay trabajos muy interesantes en relación a eso. Es decir, que las drogas vasoactivas tienen sus indicaciones y su papel dentro del protocolo de tratamiento, pero hay que saber cuándo y cómo utilizarlas. Es importante eso que señala. La automedicación puede desencadenar procesos que compliquen aún más la situación de la persona, del caballero. Definitivamente sí, porque inclusive una droga vasoactiva mal tomada y que el paciente no vea resultados satisfactorios porque el amigo le dice, bien sea porque no se lo toma a la hora que le corresponde, porque se lo toma después de una comida copiosa, pues salió con la pareja a un restaurante, a una tasca, etcétera, a una reunión y tomó bebidas alcohólicas y disminuye la absorción y la efectividad clínica de la droga, o lo hizo un momento inapropiado sin el estímulo sexual adecuado. Se han visto que esos pacientes, cuando tú les das la indicación apropiada de cómo tomar la droga, más del 40% vuelven a ser otra vez respondedores. Es decir, que la pastilla tampoco es la solución. Fue declarada el siglo pasado como la droga del siglo, para que sepan. Lo que llaman la pastilla azul. Fue declarada la droga del siglo, porque dio un vuelco en 180 grados de manera de difusión eréctil. Y son altamente eficientes, si se saben utilizar. Y pueden tener un beneficio cardiovascular. Acuérdate que estas drogas se estudiaron inicialmente como un coronariodilatador para los pacientes que sufrían angina de pecho. Y si las sabes utilizar, son drogas excelentes y que nos han dado unos resultados maravillosos. Ahora, este tipo Pero de nunca la automedicación. Doctor, en este tipo de droga hemos en ocasiones escuchado que los jóvenes la consumen. ¿Tiene sentido en muchachos de 20, 30 años? No en esencia, y sin embargo tienen indicaciones para que sepan los pacientes jóvenes. Por ejemplo, algo complejo de tratar a veces inicialmente es la disfunción eréctil psicógena, ¿sabes? Que llaman los bloqueos centrales y que lo puede mucho a pacientes jóvenes y que se puede frustrar, porque la disfunción eréctil está condicionada por una respuesta o por el sistema nervioso autónomo, que es una respuesta del todo nada, no una respuesta que tú puedas controlar. Y el paciente que se bloquea no es tan sencillo que tú le digas a él, mira, tú estás completamente normal, te hicimos todo el perfil de laboratorio, incluido el perfil hormonal, y vimos que tú estás bien, eres un paciente relativamente joven, no tienes factores de riesgo, la parte metabólica, endocrina, neurológica está normal, tú sí vas a responder. No funciona así porque ya está bloqueado. Y no es algo que el paciente pueda concientizar, o sea, no es algo que el paciente va a decir, porque el doctor me dijo que todo está normal, ahora cuando voy a tener relación con la persona que he tenido anteriormente algún tipo de falla, ahora sí voy a responder, no funciona así de fácil. Ojalá fuera así de fácil. Es una respuesta del todo nada, pero condicionada por el subconsciente. Entonces, muchas veces para desbloquear a estos pacientes, tú le puedes dar una droga a muy bajas dosis, porque tú sabes que sí le va a inducir una respuesta eréctil. Y una vez que ellos tengan una respuesta eréctil, ya ellos saben que tienen una respuesta satisfactoria y después no hace falta más la droga. Yo a muchos de mis pacientes les explico, es como cuando tú le compras la batería a un carro que está completamente nueva y te quedaste sin batería
fuiste al cine y dejaste la radio prendida. Y cuando saliste del cine, tú dices, caramba, el carro me quedé sin batería. Y la batería, tú sabes que está nueva porque la compraste el día anterior, por decirte algo. Sí. Entonces tú le pides el favor, la ayuda a 3 a 4 personas, 4 hombres, que busquen el carro para que, si el carro es sincrónico, ¿no? Para que pueda arrancar. Una vez que el carro arranca y que la batería vuelve a agarrar carga, esa persona sabe que cuando va a encender el carro le va a prender, porque sabe que la batería está nueva. Él no va a estar con el miedo que el carro no le va a prender. Él sabe que fue algo situacional, porque dejó la radio prendida, que la batería está nueva, pero que el carro cuando arrancó, agarró carga la batería y cuando él lo quiera volver a arrancar, el carro le va a responder. Así funcionan a veces estas drogas. El paciente se desbloquea, adquiere en forma subconsciente la seguridad que sí va a tener una respuesta eréctil satisfactoria. En esos casos se utilizan. Y en otros casos son pacientes jóvenes que ya sí tienen un trastorno tipo neurológico periférico, pacientes que han sometido a radioterapia, cirugías pélvicas extensas, y bueno, ahí también tiene su papel las drogas. Pero un paciente normal, joven, como con uso recreacional, que yo creo que fue parte de la intención de la pregunta, no, ahí sí no tiene cabida. Bueno, doctor, estamos en el último minuto. Una recomendación para el hombre o la pareja que de pronto se quedan en un silencio absoluto, evitan tocar el tema y por supuesto también evitan la posibilidad de que un especialista como ustedes puedan ayudarlos. Mira, como te dije al principio, el hombre es esencialmente sexual. Nacimos y estamos en este planeta y continuaremos estando en este planeta, Dios mediante, gracias al sexo. Pues, ¿no? Y el sexo entendido en las mejores proporciones y en la mejor forma es parte integral de la salud integral del hombre. Y cuando el hombre, vuelvo y te repito, me refiero al género. Un hombre con una vida sexual satisfactoria es un hombre íntegro, tanto la mujer como el hombre. Si tiene la orientación adecuada, es un paciente que no va a tener problemas. El problema es tardar en hacer el diagnóstico, porque el daño estructural se instala y una vez que el daño estructural, como el caso de la fibrosis y los cuerpos cavernosos, se instala, generalmente ya es un daño irreversible. Entonces previene el daño. Trátalo previo antes que se instale y vive todos los años que tengas que vivir. Si la pelona te viene a buscar a los 90 años, que te encuentre, pero viviendo con las mejores condiciones posibles. Porque además no hay edad para que se diga ya ese no se usa. El sexo no tiene edad, es así. Bueno, muchísimas gracias al doctor Nelson Díaz Lairé, urólogo, especialista también en oncología, quien por supuesto nos está ilustrando y sobre todo dando recomendaciones importantes para el hombre, para la pareja y para evitar esos excesos cuando se cree que las cosas pueden utilizarse de forma recreativa en el caso de las pastillitas azules. Bueno, nosotros nos despedimos, amigos, invitándolos a que permanezcan en la programación de su televisora regional Mira TV y será hasta una próxima entrega. Chao, Yasmín. Gracias por la oportunidad. Gracias, doctor. Informativo Mira TV está en ti.